El Rincón de Barton, tu podcast sobre el universo cinematográfico de Tim Burton. ¿Qué es stop motion? Tenía bastantes ganas de traer este tema al Rincón de Barton porque me parecía interesante que todo el mundo supiera más o menos de qué estamos hablando cuando decimos este concepto. Voy a intentar tratar de explicarlo lo mejor y más fácil posible, ya que sé que algunos que estaréis escuchando este podcast probablemente no tengáis idea de qué estoy hablando, o si lo sabéis, pero con este nombre pues no os aclaréis muy bien, así que vamos a intentarlo entre todos a ver si encontramos una definición más o menos perfecta. Ya sabes, si quieres aportar algo en los comentarios, eres bienvenido. Lo primero que tenemos que hablar es que es una animación, una forma de animación, una técnica bastante artesanal, puesto que es una animación fotograma a fotograma. Consiste en aparentar el movimiento de los personajes o movimiento de objetos a través de esa toma de fotografías, de fotogramas y de animarlos. Es decir, de luego juntar todas esas fotos y, como por decirlo así, pasarlas deprisa, que de hecho es una de las primeras formas de cine y de fotografía que hubo en nuestra historia universal del cine y de la fotografía. En general se suele usar este concepto de stop motion o animación fotograma a fotograma en español, en las que no entran ni el dibujo animado ni la animación por el ordenador. ¿Vale? Esto es porque no tienen por qué ser dibujadas ni pintadas, tanto ni a mano como a ordenador, como decimos, sino que fueran creadas de la realidad. Es decir, son imágenes, son fotografías que se hacen a ciertos escenarios o ciertos personajes que tenemos en la realidad, en 3D. Se utiliza, como digo, para producir movimientos animados con cualquier objeto, ya sean articulados o sean rígidos, ¿no? Pueden ser eso, rígidos o maleables. Vamos a ver si poniendo unos ejemplos nos aclaramos un poco. Podría también definirse esta técnica de una manera muy artesanal, por eso siempre a Barton le gusta muchísimo, porque da ese aspecto como más emotivo, más profundo, más sentimental, que es más parte de algo físico, no de un ordenador, que es algo como un poquito más plano. ¿Que está conseguido? Sí, pero que en el stop motion se crean unos sentimientos. Yo también lo opino así, porque a mí también me gusta muchísimo. Vosotros ya me diréis qué opináis, pero yo creo que sí, que se consigue mucho más haciendo esta técnica. Se construye eso manipulando los movimientos de los personajes o de los objetos con las propias manos de los animadores. Es decir, aquí el animador no está dibujando ese movimiento en diferentes folios, en diferentes hojas de papel en blanco, sino que tiene de verdad ese muñeco, esa marioneta o ese papel, si estamos hablando de objetos, por ejemplo, en 2D, y poco a poco con sus manos lo está modificando a su perfecto modo de querer hacer las cosas. Es decir, no hay nada más posible para crear lo que tú quieres que poder moverlo tú con tus propias manos. Existen muchos procedimientos de la animación de fotograma a fotograma, y esto es debido a que es un proceso artístico y cada autor, como decía, pues puede animarlo y puede expresar aquello que quiera. Por supuesto, siempre va a haber un director, ¿no?, que dé unas directrices, en este caso, claro, pero muchas veces sí hay experimentos de gente que hace sus propios stop motion caseros, y pues eres tú mismo el director y eres tú mismo el creador, el artista que crea las expresiones, los movimientos y todo lo que tú quieres alrededor de esa historia. Podríamos distinguir dos grandes variantes de la animación de esta técnica stop motion. Una suele ser la realizada con plastilina o con cualquier material maleable, que también, por cierto, es conocida en una expresión inglesa que se llama claymation,
Y luego tendríamos la realizada con objetos rígidos. A mí la primera película que se me ocurre realizada en stop motion con plastilina es la de Chicken Run. Yo creo que es una película yo creo que diría de la infancia, adolescencia de algunos, de muchos, y creo que es uno de los mejores ejemplos para entender qué es de verdad el stop motion. Y lo digo porque, no sé si es porque me meto ahora más en las películas de Tim, pero yo cuando vi Chicken Run, que me gustaba un montón, sí que es verdad que era más consciente y notaba mucho más, es decir, no me metía tanto en la película, sino que me daba cuenta de que eran personajes animados, quiero decir, no pensaba en que era una técnica de animación, que tal y que cual, pero sí me daba cuenta que eran de plastilina. Es como que utilizaban un material que era muy artístico, pero se notaba, tampoco quiero decir infantil, pero sí se notaba mucho más que estaban utilizando un material maleable, cosa que con los personajes o con los objetos que vemos en las películas de stop motion de Tim y algunas más que luego nombraré, pues a mí no me ocurre. No sé si es porque ya lo tengo muy asumido o porque utilizan otro tipo de material, que creo que ahí está la clave, que hace que todo sea mucho más real, un dibujo más real. A su vez, la animación realizada con plastilina pues puede hacerse de una forma, de un estilo más libre. Las figuras se van transformando durante todo el proceso y el progreso de animación y de creación. Y por otra parte, también pueden orientarse a los personajes que mantienen una figura más consistente a la hora de realizar la animación. Para lograr ese tipo de animación más consistente, los personajes suelen poseer como una especie de armadura articulada en el interior que se recurre con la plastilina. Es decir, nosotros cuando éramos pequeños hacíamos figuras, dibujos con nuestra plastilina, pero simplemente tenía ese material. Sin embargo, para la animación profesional se utilizan pues algunas estructuras, por así decirlo, como cuando uno construye una casa, para que esos materiales se mantengan más consistentes, más rígidos, y pues que en el proceso de grabación no se lleguen a perjudicar tanto, aguanten más la luz, los focos, los movimientos, el toqueteo constante, ¿no?, de lo que es animar un personaje. Y es por eso que, por ejemplo, pues se utilizan como una especie de vigas, vamos a llamarlo así. Puedes ponerle unos palitos, supongo que los usarán de madera o de metal, pues ya sea en los brazos, en la cabeza. Es como cuando, no sé si habéis visto estos personajes que usan los pasteleros para hacer estas super tartas maravillosas que vemos en programas de la tele, que son alucinantes, y ellos también hacen una forma de animación, porque vale que sus personajes no los mueven, pero sí que crean ese tipo de personajes estructurados con un material maleable que lo crean para que sea muy realista. En algunos casos sí que he visto que alguna cosa se movía, pero normalmente esos personajes que se ponen encima de las tartas luego no se mueven, pero es una especie parecida, para que entendáis lo que es esto de la animación fotograma a fotograma que se realiza en 3D, que ahí es donde está la clave y donde está la diferencia respecto a otros tipos de animación y otras técnicas. Del mismo modo, en la animación de realización con objetos rígidos también se podrían diferenciar varias formas de proceder. Una de ellas es cuando se utilizan con personajes con rostros rígidos, como parecidos a las marionetas, y articulaciones construidas generalmente con la armadura articulada interna, esto que hablábamos, pues que eso es igual o similar a la que podemos describir con la plastilina. Un ejemplo de todo esto también os acordaréis que es Pesadilla antes de Navidad, que también está hecha en stop motion y a mí me gusta muchísimo, aunque creo que la forma... A ver, no es que me guste más La novia cadáver en stop motion, pero sí que creo que se nota que usan materiales diferentes. Incluso en Frankenweenie también podemos ver que La novia cadáver y Frankenweenie utilizan otro tipo de material. Esto todo es observación mía, no digo que sea así, esto es observación mía que saco yo esa conclusión. Si vosotros tenéis otra información, pues podéis contarlo por aquí,
Pero es lo que yo creo. Creo que la de Pesadilla antes de Navidad utilizaban un material mucho más maleable, incluso más como la plastilina, y es que se nota muchísimo, sobre todo en la animación que realizan en el rostro de Jack Skellington, sobre todo cuando le hacen las sonrisas o cuando está hablando. No sé, yo me parece que se nota mucho más, que es un material más maleable. Seguramente sería mucho más difícil de proceder con ese tipo de marioneta o de figura, porque creo que a la vez es mucho más débil, por así decirlo, el material, y es mucho más fácil que se te estropee todo y todos los pasos. La otra forma de proceder es cuando se utilizan objetos no articulados, ¿no? Que claro, el movimiento que se genera pues es mucho más duro, más tosco, es menos... no es realista, ¿no? Porque ya sabemos que es animación, pero no da ese tipo de historia, sino que además muchas veces a lo mejor en anuncios de la tele o en internet, en nuestras redes sociales, vemos gente que realiza este tipo de técnicas de animación en stop motion, en las que ellos mismos cogen su cámara, van haciendo fotografía a fotografía, a lo mejor a unas letras o a unos pájaros, y hacen el movimiento. Y como decimos, eso ya no sería... sí es físico, porque sí es una animación física, pero por ejemplo si tú lo haces con unos dibujos o con unas letras, estaríamos hablando de figuras en 2D, por así decirlo. Y entonces es verdad que por eso decimos que crea ese aspecto mucho más tosco. Sí que es verdad que, claro, dependiendo de lo que quieras conseguir, sí que es verdad que puede llegar a ser bastante sentimental, emotivo, y puedes crear bastantes sentimientos. Y creo que para algunos tipos de creación de contenido estaría muy bien. Para una película es otro tema. Para una película yo no veo que este tipo de animación sea la más correcta. Ni creo que la gente aguante a ver, pues esos 90 minutos de animación física pero en 2D. Es mi opinión. Yo creo que no, porque cansa más. Y eres más consciente de lo que estás viendo. Porque quieras que no, en la otra... pienso que es mucho más fácil meterte dentro de los personajes, dentro de la película, tienen una experiencia completa. Sin embargo, si ves un anuncio o ves una historia graciosa que te han subido a Twitter, por ejemplo, en animación, pues es lo gracioso, ¿no? Dura poquito, lo ves, está gracioso, está bien hecho, es creativo, o si lo haces en forma de anuncio también, pues es creativo, llama la atención, es diferente, no se suele usar tanto, se queda en la memoria, pero no necesitamos que tenga esa duración tan larga. La pixilación es una variante de la técnica de esta animación de fotograma a fotograma, que consiste en tomar esas imágenes pero de una persona, y esta persona como manteniendo posturas fijas a cada fotograma, convirtiéndose, por así decirlo, como en una marioneta humana, que yo creo que este tipo de animación es la que os digo que también solemos ver en redes sociales o en internet, en algunos redes sociales de fotografía seguramente también se vea, en el que pues sí, la persona va realizando diferentes movimientos, o por ejemplo también he visto algunos en el que les hacían un maquillaje y se hacía la fotografía a esa evolución del maquillaje. La otra variante que podemos contar que hay de esta animación es la animación gráfica de todas estas fotografías, de unas fotografías estáticas. Creo que esto se vería muy bien si pongo un ejemplo. Imaginaos que estáis en el bosque, ¿vale? Imaginaos el típico bosque tipo Tim Burton, rodeado de árboles, muchos árboles frondosos. Si os situáis ahí y empezáis a pensar en cualquier época del año, en cualquier estación que os guste, es muy fácil comprender este tipo de animación si pensáis en la evolución de las estaciones del año, que además es un recurso muy bueno que suelen usar en las películas de animación, yo creo que en todas. Lo que pasa es que me parece que tengo algunos recuerdos más de animación en ordenador, para hacer que pase el tiempo, para que el espectador se dé cuenta de que está pasando el tiempo. Esto se suele hacer mucho, lo de hacer como esas fotos en un paisaje, aunque sea en dibujo, pero así, si lo pasáis a la realidad, sería ese tipo de animación que llamamos. Si pensáis en eso y vais haciendo foto a foto, foto a foto en todos esos momentos, y luego las pasáis deprisa,
con una técnica, que obviamente esto se hace con programas de edición de vídeo y demás, o simplemente cuando las tenemos archivadas, si vais a hacer algo vosotros artesanal de este tipo, vais a dar el clic deprisa en el ordenador y pasa lo mismo en la galería o en el móvil incluso, podríamos hacerlo y se vería ese cambio de cómo empezamos, pues lo típico, en verano, otoño, primavera, invierno. Se vería muy bien el paso del tiempo y sería ese tipo de animación que queremos explicar en este caso. Yo espero que se haya quedado más o menos claro de qué se trata. Siempre es difícil explicar este tipo de cosas si nunca lo has visto, si nunca te has dado cuenta de que era así, pero en fin, todos estamos a tiempo de aprender todavía. Los orígenes de esta técnica se funden, claro, con la propia historia de la cinematografía universal, como ya he contado antes, y esta técnica ya era conocida a finales del siglo XIX, por eso que os decía, la primera vez fue utilizada por Georges Méliès en 1896. Con la llegada de los dibujos animados y las películas de marionetas en 1910, aparecieron los primeros géneros cinematográficos basados en esta técnica. Hay que destacar que uno de los pioneros fue un español llamado Segundo de Chomón, quien recurría a esta técnica para películas como La Casa Encantada o El Hotel Eléctrico. Esta animación, con el paso del tiempo, fue perfeccionándose y por otros pioneros como por ejemplo Willis O'Brien y sobre todo yo diría que por Ray Harryhausen, que fue uno de sus alumnos, el que desarrolló esta técnica y la enriqueció en los años 50, que como ya sabéis Tim era muy fan de sus películas y de ahí le viene esta cosa de querer hacer animación en stop motion y de quererla hacer sobre todo con este tipo de materiales maleables. En los años 80 es cuando fue empezando a querer usarla y bueno, él creció viendo esos efectos especiales, además siempre viendo efectos especiales artesanales como los que les gusta incluir siempre en sus películas. Utilizaba esta técnica cuando trabajaba como animador para Walt Disney y en 1982 fue el primer trabajo, el primer cortometraje que utilizaba Vincent haciendo este fotograma. Empezó a dirigir todas estas películas y entonces ya, por ejemplo, con Beetlejuice o Beetlejuice en español, también se pueden observar este tipo de animaciones en algunos efectos especiales artesanales que él incluyó en la película. Además es una película ya bastante antigua, ya tiene bastantes años y bueno, en La novia cadáver, por supuesto, ya sabéis que hablamos también hace poco tiempo sobre ella y creo que está espectacularmente bien hecha. A mí me encanta, es de mis favoritas, ya os lo comenté. Y bueno, cabe destacar que además Tim sí que es verdad que, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, en Pesadilla antes de Navidad, él participó más bien como productor porque, bueno, por una serie de cuestiones no tuvo tiempo, pero quería hacerlo y estos personajes basados en sus diseños fueron dirigidos por Henry Selick. Henry Selick, que es un amigo muy bueno suyo y además colaborador siempre de él en sus películas, pues sabía perfectamente lo que él quería, se llevan muy bien, conectan, saben lo que quieren y además él, yo diría que es uno de los que está especializados en realizar este tipo de animación fotograma a fotograma, ya que sin contar con Pesadilla antes de Navidad, ¿no?, que es como creación de Barton, ha dirigido películas como James y el melocotón gigante y Coraline, por ejemplo, y las dos también son animaciones de este tipo. A mí me gustan muchísimo las dos, creo que son unas historias increíbles. Coraline es la historia basada en la novela, en el libro de Neil Gaiman, y por otra parte James y el melocotón gigante basado en una historia de Roald Dahl, que es una de las influencias que también tiene Tim Burton y que de esto hablaremos en algún momento también. Esta compañía estadounidense, que si no recuerdo mal se llama Laika, está especializada en la animación de fotograma a fotograma y, como os digo, ha tenido muchísimo éxito, que por cierto, aparte de Coraline, creo que también han realizado la de Cubo y las dos cuerdas mágicas, no sé si la habéis visto, pero también es una película muy chula en la que yo tampoco estaba enterada de que fuera en stop motion, pero mira, sorpresas te da la vida y a veces vemos películas que no nos damos cuenta que están hechas con este tipo de fotograma a fotograma. Ya sabéis que para cualquier cosa
Me tenéis en @rincón de Barton, nuestro Twitter comunitario en el que podéis comentar cualquier tipo de curiosidad, anécdota, más información, opinión o sugerencias.